Nintendo Switch 2 ha sido lanzado recientemente, y la mayor duda que teníamos los Just Dancers era saber cómo iba a correr el juego con un hardware que es 4 veces más potente que Nintendo Switch. Y sí, la comparación es entre Nintendo Switch, porque en Play 5 y Xbox Series casi no hay quejas. Gran parte del juego funciona de forma óptima, sin ningún tipo de problemas, hasta donde yo sepa. Yo tengo la consola hace ya varios días, pueden encontrar el unboxing por arriba de la notificación. Y como Just Dancer he puesto a prueba Just Dance y he sacado algunas conclusiones. Yo soy Rayosito y hago contenido de Just Dance frecuentemente. Sígueme y quizás veas uno de estos increíbles momentos en vivo. Todos estamos increíblemente acostumbrados a lo mal que funciona Just Dance en Nintendo Switch, que cuando lo probamos en otra consola es realmente impresionante. Just Dance corre exquisitamente rápido y fluido en Nintendo Switch 2. La mayor prueba de esto es simplemente navegar por el menú. Moverte por las canciones simplemente es 1000 veces más cómodo. Puedes subir, bajar y moverte para cualquier lado con fluidez. En cambio, en Nintendo Switch, el menú tiende a estancarse frecuentemente. Esto hace que la búsqueda de canciones sea demasiado latosa. Lo mismo ocurre al moverse por cualquier otro lado del juego, inclusive al momento de entrar al multijugador online. Tiende a demorar un poco en cargar, incluso se queda pegado en un punto, pero no tarda mucho en volver a la normalidad y cargar. Entrar al juego igualmente es un poco más rápido, pero no se nota tanto como en los apartados que les comenté anteriormente. A lo mucho, la diferencia fluctúa entre los 10 a 15 segundos de diferencia de carga al entrar al juego. Algo que cambió mucho igualmente en el gameplay son los FPS, sobre todo los pictogramas. Ahora si ves los pictogramas de Nintendo Switch con Nintendo Switch 2, ves la fluidez con la que va Nintendo Switch 2. No sé cuál es la diferencia, pero sí hay algunas canciones en las que los FPS bajan y suben a cada rato en framerate, pero en la gran mayoría de canciones, los FPS son estables al momento de jugar una canción. Otra noticia muy buena es que puedes jugar Just Dance tanto con los Joy-Cons de Nintendo Switch como con los de Nintendo Switch 2, lo cual no sé por qué sería relevante porque era algo obvio, pero bueno. Una reconfirmación no viene mal, la verdad. No hay diferencia entre jugar con unos u otros. Yo no sentí ninguna diferencia al momento de sacar puntos. Así que si planeas cambiarte de consola en un futuro, ten seguro que los Joy-Cons originales seguirán siendo compatibles. También es muy práctico para jugar con amigos de forma local. Y ya que hablamos del juego local, el juego offline local también funciona bien, sin ese lag al sacar puntos que ocurre en Nintendo Switch. Por último hablemos del elefante en la habitación. Los crasheos. Para saber por qué pasa esto, hay que saber cómo funciona el juego, que en pocas palabras es mal. Pero bueno, en resumen, se debe a que el juego fue hecho a la rápida, sin tiempo de poder entender el motor gráfico ni pulir errores. El juego en esencia es una plataforma online, así como si te metes a Netflix, y todo lo que carga es con internet, y esta plataforma no sabe distribuir correctamente los recursos de Nintendo Switch para un correcto funcionamiento. Por lo cual, la forma más propensa de que el juego se cierre por un error es jugando al multijugador en línea, y sobre todo si es con gente de diferentes partes del mundo, ya que en otra prueba jugué con amigos de la misma ciudad, y el juego no quería cerrarse ni a la fuerza. Por esta razón es que mucha gente adjudica que no ha tenido cierres con el juego, y esto se debe principalmente porque el juego colapsa al jugar en línea. Pero de todas formas, aún es posible que ocurra si estás jugando solo o en multijugador local. Las sesiones de juego pueden llegar a ser mucho más largas, pero aún con un porcentaje, aunque sea mínimo, de que el juego pueda cerrarse de todos modos. Esto pasa principalmente porque el juego está recibiendo datos constantemente, y se van acumulando hasta el punto que no aguanta y muere. Así como una página web que se cae por quedarse sin almacenamiento. Imagina estar con otros 5 amigos, cargando sus dance cards, las canciones a moverte por el menú, todas las animaciones, archivos y más elementos que tiene cada canción al momento de bailar. La consola se satura y el juego puede reproducir aproximadamente 6 canciones hasta que ya no aguanta. Pero esto depende netamente de cuántas personas están jugando y qué clase de coreografía están bailando. Pero es obvio que mientras más sean en todo, más rápido se va a cerrar el juego. Y aquí estoy yo, como conejillo de indias de esta investigación, teniendo el primer crasheo de Just Dance en Nintendo Switch 2. Muchos teorizaban en mis transmisiones que probablemente esto se debía a que mi Nintendo Switch era muy vieja, que sí, es del 2019, pero no era el caso, o por falta de almacenamiento, o por la calidad de la conexión a internet. Pero ya vimos que incluso con un hardware completamente nuevo y conectado a Ethernet sigue dando estos problemas. El problema nunca fue la consola, siempre fue el juego. Lo único que puede solucionar esto es que Ubisoft lance un parche del juego para Nintendo Switch 2, así como otros juegos que lo han hecho. Pero ellos ya avisaron que no habría una actualización para el juego en Nintendo Switch 2, así que nos podemos ir olvidando de esta opción. Pero la opción más lógica y la que espero que hagan es que saquen una versión de Nintendo Switch 2 del programa de Just Dance. Así sacan una versión optimizada que sepa distribuir los recursos que ofrece el nuevo sistema, y así poder erradicar de una vez los malditos problemas de Just Dance en Switch, pudiendo ir incluso más rápido, más fluido, a mejor calidad, y dejando a todos satisfechos, ya que la única versión actual es la de Nintendo Switch, emulada en Nintendo Switch 2,
Porque sí, para quien no sepa, la retrocompatibilidad de Nintendo Switch 2 es emulada, no nativa. Un caso similar es el de Fortnite, que si descargas la versión de Nintendo Switch, te pide descargar la versión de Nintendo Switch 2 para jugar, ya que esa versión mejora todos los aspectos en los que la versión de Switch palidece. Y puedo confirmar que es una diferencia tremendamente abismal. En conclusión, no te diría que te compres una Switch 2 para jugar Just Dance, ya que sí, mejora un poco el rendimiento del juego, y además que como es retrocompatible con Switch 1, las ediciones que tengan compradas podrás jugarlas en Switch 2. Pero de todas formas, el cambio es mínimo, ya que seguimos jugando con la versión de Switch 1, por lo cual los problemas más graves que tiene este juego van a seguir persistiendo. Además de que hasta la fecha no han anunciado una versión de Switch 2 del programa. Si tienes Switch 1, quédate ahí pegadito, hasta que realmente valga la pena cambiarse. O si no tienes consola y planeas hacerlo, te recomiendo mejor comprar una Xbox Series o un PlayStation 5, ya que el juego va 1000 veces más fluido ahí, con menos errores, pero con una jugabilidad un poco más riesgosa, ya que siempre vas a tener que jugar con el teléfono en la mano, pero es una decisión netamente subjetiva. Obviamente en Nintendo Switch es mucho más cómodo al usar un Joy-Con con correa en la mano, pero con todos los defectos que tiene, los precios y el nulo interés de Ubisoft de mejorar esto, no te lo recomiendo. Pero bueno gente, ¿qué opinan ustedes? ¿Se van a mover a Nintendo Switch 2 por Just Dance? ¿O van a esperar un poco más a ver cómo se desenvuelve esto? Cuéntenme en los comentarios, los estaré leyendo y dando corazoncitos. Muchas gracias a todos por ver este video hasta el final. También quiero agradecer a Cristóbal, a Cooper, a Matías, a Sony y a Elías por acompañarme en grabar esto. Estuvimos jugando como 3 horas en total para grabar todo esto en el video, así que wow, muchas gracias por su ayuda. Se les quiere mucho. Recuerda dejar su like si les gustó el video. También suscríbanse si es la primera vez que subo mis videos, ya que hago contenido de Just Dance frecuentemente, videos, transmisiones, shorts, etc. Suscríbete, es gratis. También sigue mis redes sociales porque aviso cuándo vienen los videos y cuándo vienen los streamings. Así que sígueme, no te cuesta nada tampoco, es gratis. Están mis redes en la pantalla y en la descripción del video con links directos para que no te pierdas. Y para finalizar quiero saludar a Samuel por los 2 fanarts que me ha hecho recientemente, como un Stickman Mate de estilo Sonatiza y a mi Fursona haciendo nada. Eso me parece ofensivo. Muchas gracias, hay apoyo y falta el talento. Excelente. También obviamente quiero saludar a los miembros del canal que ayudan monetariamente al canal constantemente. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo, es muy agradecido. Besitos y abracitos a todos, muchas gracias por su apoyo monetario. También puedes dar un super gracias, suscribirte en Twitch o hacerme un fanart para ser saludado próximamente en mis videos. Y bueno gente, sin nada más que decir, muchas gracias nuevamente por ver el video hasta el final. Adiós gente de YouTube.